dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, se nos habla de unidad, trabajar por la unidad, buscar la unidad, y creo que pues, es un ideal muy bonito, loable desde todo punto de vista, y sí, efectivamente debemos trabajar por la unidad. Y si se nos habla de que hay que trabajar por la unidad, buscar la unidad, pretender la unidad, es porque estamos divididos. Si no, no se hablaría de eso. Bien, ¿y qué es lo que nos divide? Porque se nos habla mucho de trabajar, dialogar en las cosas que nos unen, pero no en las cosas que nos separan, y es donde ahí está el problema. Cuando se trabaja en lo que nos une, pues ahí vamos a estar trabajando en lo que nos une. Pero si estamos buscando la unidad, debemos pensar, bueno, si estamos trabajando por la unidad, entonces, ¿qué es lo que nos separa? Porque si estamos buscando la unidad y solamente trabajamos en lo que nos une, pues nunca vamos a poder mirar exactamente qué es lo que nos separa. Y mientras no dialoguemos en lo que nos separa, vamos a estar unidos ficticiamente. Creo que hay que llegar al punto de la verdad. Estamos divididos, por eso se nos habla de que busquemos la unidad. ¿Y en qué estamos divididos? Bueno, en muchas cosas. Yo aquí voy a hacer referencia a lo que nos compete a nosotros como iglesia, ¿no? Desde la perspectiva espiritual y digamos que un consejo, una invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo a buscar la unidad. Sean uno. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 20 en adelante, mire lo que nos enseña. Esto es importante decirlo porque si no, no se va a poder lograr la unidad. Esto lo ha venido enseñando la iglesia durante mucho tiempo y vemos que a lo largo de su historia, pues lo que se ha venido más bien viviendo son fisuras, conatos de separación y cosas de estas. Y debemos lograr la unidad. Pero mire cómo son las cosas. Yo tal vez voy a leer algo de las Sagradas Escrituras, leo y explico, y tal vez a alguno no le va a parecer. Y entonces puede que manifieste algún comentario, no estoy de acuerdo por esto, por esto. Entonces, ¿eso qué es lo que va a crear? División o unidad. Es decir, que no podemos discrepar porque se va a lograr la división desde un mismo punto. No puede haber diferencias de enfoques, de miradas. ¿Sí? Pero entonces tiene que haber algún punto de verdad, algo que nos haga verdaderamente unidos. Porque si no, pues cada uno va a tener su enfoque, su perspectiva, su ángulo, y como todos nos respetamos, nos valoramos y nos estimamos y nos queremos fraternalmente, pues cada uno pues respeta, valora y asume el enfoque, la perspectiva y el ángulo del otro. Y así podemos caminar juntos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues así podemos caminar unidos. Sí, si tú consideras que Dios es una piedra, pues bueno, yo respeto tu enfoque, tu verdad, tu realidad, tu verdad, sí. Y si tú consideras que Dios es un palo, pues hombre, yo no voy a entrar a discutir en eso, respeto, valoro, ¿no? Si tú crees que Dios, ¿no?, es esa imagen, ¿no?, con cara de santo, esa piedra pues tallada, si tú crees que eso es Dios, bueno, pues no se trata de pelear, sino cada uno tiene su fe, sus convicciones, su enfoque, y lo importante pues es no ponernos a discutir por eso. Yo también tengo lo mío, yo creo en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, que es la revelación de Dios Padre, ¿no?
que el que lo ha visto a Él, ha visto el Padre, y que no podemos ser hijos de ese Padre si no es por Jesús. Eso es lo que yo les voy a presentar a ustedes. Usted me muestra su palo, usted me muestra su piedra y usted me muestra su imagen. Y muy bien. Y como no vamos a discutir, porque ¿para qué nos vamos a dividir? Pues no discutamos. Discutir no es que vamos a discutir, entrar en diálogo, en dialéctica, expongo, tú expones, pero dejemos las cosas así porque no vale la pena, no vale la pena. Debemos caminar cada uno con su fe y sus convicciones, respetándonos eso. Vamos a respetarnos, a valorarnos, a hermanarnos, ¿no? Y así es que se logra la unidad. Porque no vamos a estar en choque, contraposición, que no, que es que este es mi Dios, y no, que es que el palo es en mi Dios por esto y por esto, y es que yo creo es en esta piedra que es Dios, porque no yo en esta imagen que es Dios. Usted me muestra ahí también a Jesucristo, y entonces, y cada uno pues desde su perspectiva, pues camine juntos, hermano, caminemos juntos. Creo que vamos a mirar qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Y esto tal vez puede reñir, si este video lo ve un musulmán, pues puede decir, está loco ese cura, ¿no? Y si lo ve un ateo, porque es que la unidad, ¿de qué unidad se nos habla? Supuestamente la unidad no es con algunos, sino que todos estemos unidos, todos. Aquí no se puede excluir a nadie, porque si se excluye a alguien, pues uno ya empieza a hacer división, porque está haciendo discriminación. Está teniendo particularismos, ¿no? Está teniendo sectarismos, y no se trata de eso, se trata de que estemos unidos. ¿Sí o no? Unidos. Bien. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos enseña la misma palabra del Señor, Dios hecho hombre. ¿Qué nos enseña? A ver, dice nuestro Señor Jesucristo en la voz o en la pluma de San Juan lo siguiente: no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Paremos ahí. El Señor está haciendo una oración. No solo ruego por estos. ¿Por quiénes son estos? Por aquellos que ya han creído. Por aquellos que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Por aquellos que han sabido ver en nuestro Señor Jesucristo la revelación de Dios Padre. Ruego por estos que ya creen en la buena noticia, que se han convertido, que se han arrepentido. Ruego por estos. Pero además de que ruego por estos, también ruego por todos aquellos que van a creer por mi palabra que ellos van a predicar. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Entonces, Señor, ora por aquellos que creen, y por los que van a creer por la palabra de Jesús. Y sigue. Después de eso, dice, que todos sean uno, que todos sean uno. ¿Quiénes son todos? Todos los que creen y todos los que van a creer por la palabra de Jesús. Como dice aquí, y los que van a creer o creerán por mi palabra. Que todos sean uno. ¿Quiénes son todos? Los que creen y los que van a creer, que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Entonces la unidad se logra cuando, por la palabra de Jesús, los que creen hicieron posible que otros creyeran, y entonces así vamos a ser uno, como el Padre está en Jesús y Jesús en el Padre. Que ellos también sean uno en nosotros. ¿Quiénes son aquellos? Los que creen, los que van a creer, que sean uno en nosotros. ¿Y cuál es nosotros? En el Padre y en el Hijo, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces el Señor Jesús quiere que la gente crea que el Padre lo ha enviado, y que la única forma de que crean es cuando son uno, es decir, que exista unidad. Y la unidad
solamente se logra cuando los que creen han sabido llevar la palabra de Jesús a los que no creían, y entonces así se han hecho uno por la fe. Y entonces van a ser uno como el Padre está en Jesús y Jesús en el Padre. Entonces, una vez creyendo todos, los que creen y los que no creían, pues ya sí creen en Cristo Jesús, y entonces así el mundo va a ver que Jesucristo fue enviado por Dios. Esa es la unidad. ¿Qué unidad nos hablan ahora? ¿Cuál es la unidad que hablan? Ahora, cuando nos dicen que no hay que favorecer la división, ¿a qué división se refiere? Cuando nos dicen que debemos apoyar la unidad y no favorecer la división ni la discordia, ¿a qué se refieren? Creo que a veces en el discurso católico falta mayor precisión. Y creo que es necesario hacer la precisión. ¿Por qué? Porque resulta que estamos en un mundo de una desinformación brutal, que prácticamente le toca a uno como que volver a explicar y explicar casi como con plastilina y palitos y de colores y cosas de estas para que algunos entiendan. ¿Por qué, hermanos? Porque resulta que el mensaje que se lanza hoy, la palabra que se lanza, es un lenguaje bastante audiovisual, ¿no? Impacta más la imagen que hasta las mismas palabras. Entonces, se nos habla de unidad, pero no nos explican qué unidad es, se nos habla de no buscar la división. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué división estás hablando? ¿O cuál es la división que tú ves? Eso es importante decirlo, porque en nuestro mundo tan desinformado que está, entonces le toca a uno volver como a enseñar las cosas. Les voy a dar un ejemplo. Es increíble que a estas alturas en que nos encontramos, donde la ciencia ha avanzado tanto y donde nos ha brindado hermosos datos, pero datos serios que no ameritan ningún tipo de duda. Por ejemplo, cuando nos habla de cuándo existe persona humana. Por ejemplo, la concepción, en el momento de la concepción. Desde ahí empieza a desarrollarse, a generarse toda una realidad muy compleja de un ser humano, que necesita ser respetado desde el mismo principio de su concepción hasta su muerte natural. Y entonces, hoy, cuando se legisla a favor del aborto, hay muchas personas que apoyan eso. Entonces uno dice, pero espera, ¿desde qué dimensión tú me estás mostrando que es favorable el aborto, que es beneficioso el aborto? ¿Por qué? ¿Qué criterios hay allí? Entonces, cuando uno plantea este tipo de cosas, entonces nos pueden decir así, de buenas a primeras, no divida. No divida. Si ese piensa que no existe persona humana desde el momento de la concepción, déjelo que es su enfoque. Pero es que la ciencia ya nos ha aportado, eso no lo dice la iglesia, eso no es una cuestión de religión, es una cuestión de sentido común, ¿no? De respeto humano, de dignidad de la persona humana, y desde una perspectiva de orden científico puedo mostrar esa realidad humana. Aquí no estoy metiendo religión ni estoy metiendo evangelio. Cuando nos quieren cambiar toda la naturaleza humana, que existe un género humano entendido como hombre y mujer, es decir, sexo masculino y sexo femenino, que tanto el hombre y la mujer se pueden entender y explicar desde diferentes perspectivas de orden científico, psicológico, antropológico, etcétera, etcétera, para que nos digan que no es así. Entonces le toca a uno como decir, entonces si uno dice esto, entonces uno está dividiendo. Entonces uno aclara, bueno, ¿qué es estar unidos?
para entendernos, ¿no? ¿Y qué es dividir? Desde una perspectiva bíblica, entonces la unidad consiste en que el Señor hace una oración por aquellos que creen y también ora por aquellos que van a creer por la palabra que por la palabra que van a desplegar y van a predicar las personas que creen del nombre de Jesús. Y entonces, una vez que todos crean, los que creen y los que van a creer, entonces van a ser uno, porque van a tener una misma fe, un espíritu, un mismo Señor, un mismo bautismo, bajo un mismo pastor. Entonces van a ser uno, así como el Padre está en Jesús y Jesús en el Padre. Y así entonces la gente del mundo creerá que el Padre envió a Jesús y que la cosa es seria y que así se hace la unidad. Pero parece ser que cuando uno plantea cierta oposición crítica, seria y argumentada sobre algunos aspectos que son traídos los cabellos, entonces uno está dividiendo. Desde una perspectiva científica y antropológica, aquí no está hablando de Dios, ni de evangelio, ni de catecismo, sino de una perspectiva de orden científico, es decir, biológico, anatómico, cromosomático, fisiológico, etcétera, etcétera, de la perspectiva de la ciencia, de la perspectiva de la antropología también, ¿no? Entonces, puedo perfectamente decir que y desde el sentido común, puedo perfectamente decir, afirmar, sin temor a equivocarme, que lo que es verdaderamente natural, ¿no? Aquí estoy hablando de Dios, verdaderamente natural y que puede comprobar por la ciencia y por la antropología, es que existe el hombre y la mujer para que procreen y creen familias y se construya una sociedad sana. Pero si nos dicen que desde una perspectiva muy romántica y sin asidero científico ni antropológico, nos vengan a decir que vale hombre con hombre o mujer con mujer, entonces uno dice, espérate un segundo. Pero entonces cuando uno dice, espérate un segundo, es cuando le dicen, no divida. Eso es lo que está pasando. Lo que está pasando. Ahora, los medios de comunicación, especialmente los que manejan estas plataformas donde uno puede hablar, ¿no? Entonces, si tampoco uno cuadra con el pensamiento de los dueños de esta plataforma, puede perfectamente ser silenciado porque le censuran el canal, le ponen una sanción, etcétera, etcétera, lo silencian o simplemente lo bloquean. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Eso es unidad? ¿Cómo es la cosa? Creo que la unidad se da precisamente en esto, que cuando los que han creído en Cristo Jesús, en su palabra, en su doctrina, en su enseñanza, y cuando el Señor hace una oración por aquellos que van a creer, por la palabra de los que creyeron, le hicieron posible regar la semilla, la palabra del Señor, pues se harán uno. Ahí es donde está la unidad. Mientras tanto, no. Mientras tanto va a haber propósitos, buenas intenciones, de diálogo, de concertaciones, y ya ahí vamos, ¿no? Pero si no se va a dialogar sobre lo fundamental, sobre lo que hace que no nos unamos, si no se va a tocar eso, hermano, nuestras unidades van a ser muy ficticias, muy superficiales y apenas de decoración. Porque alguien que levante pronto la mano y diga, no, espérate que por ahí no es la cosa, entonces va a ser tildado de divisionista. Eso es lo que llama un pensamiento uniforme. Uniforme, porque que diga, hey, quiero salirme de la fila para decir algo, no dividas. Así estamos. Y estas cosas pues pueden causar cierta división para los que no quieren recibir la oración que Cristo va a hacer por aquellos que aún no creen. Yo lo hablando con el padre Raúl Sánchez.